Muy buenas noches, muchas bendiciones. El día de hoy vamos a seguir con el tema bueno, con lo que estamos compartiendo, ¿no? Referente a las batallas que tenemos. Entonces, muchas veces las peleas que tenemos, nos paralizan y no nos dejan llegar a nuestro potencial. Digo, yo he sido salvo por ya varios años, a mucho tiempo, más de 20 años. Y aún hay cosas en las cuales sigo batallando y que no me dejan llegar a ese potencial. Y las fortalezas que hay como el enemigo que me mantienen alejado de lo que viene siendo de la bendición del Señor. Hay cosas en mi vida que aún veo en mi vida y no tengo idea o no tenía idea de lo que estaba batallando, ¿no? Por muchos años. Entonces tengo que regresar a ese punto y empezar a trabajar en mí para seguir madurando y poder seguir trabajando en cosas que en mi vida necesitan ser arregladas y con ello poder tener una relación más cercana con el Señor, abrir los ojos al Señor. ¿Para qué? Para que pueda mostrarme qué es aquello que tengo que estar trabajando en mi vida. Entonces la batalla que enfrento es una batalla diaria y es una batalla que está dentro de mí. Si nos vamos a Gálatas, en Gálatas nos dice que hemos nacido en, en pecado. Entonces todos nosotros tenemos un potencial para tener una oposición al espíritu que hay dentro de nosotros y el deseo que hay en ese espíritu oponiéndose a esa naturaleza pecaminosa, y cuando volvemos a nacer en el Espíritu Santo somos un nuevo vaso frágil donde empieza a tener ahora una nueva vida. Y, y ahora puedo entender de las cosas que anteriormente pensaba que estaban bien. Ya puedo redarguir y entender que las cosas que estaba haciendo estaban mal y que era un pecado, y con eso me puedo encontrar y ver que las cosas que se deshacía estaban malas, ese pecado estaba mal. Entonces con eso puedo entender qué es lo que estaba mal en mí y poder cambiarlo. Pero muchas veces eso nos lleva a estar en una continua lucha interna mental. ¿Por qué? Porque son las guerras de todos los días tienes, y muchas de las veces haces caso a lo negativo y te mantiene alejado de las bendiciones del Señor. Entonces te mantiene alejado de cómo tienes que estar bendecido en el Señor, y te aleja de lo que tienes que hacer, cómo ser ese hacedor de paz, el orar por tus enemigos, el ser ese lugar de paz, de amor. Pero al estar enfocado en las fortalezas del enemigo te mantienes alejado de esa bendición que tendrías que hacer. Entonces, las batallas mentales te alejan de lo que tienes que hacer y no te das cuenta que las cosas que tú haces diario te mantienen, ya sea como victorioso o como víctima. ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Cuáles son esas batallas que estás llevando? Entonces, ¿cuántos de aquí necesitan, no sé, esa primera taza de café para tener esa victoria? ¿Cuántos esperan ese cheque para tener la victoria? Todos tenemos una sonrisa en nuestra cara cuando tenemos dinero en nuestra bolsa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no tienes dinero? ¿Te sientes feliz o tienes esa alegría o aún sigues proclamando victoria o te sientes frustrado, decaído? Entonces, yo creo que todos ustedes han de ser ricos, ¿no? Porque todos se quedaron así como que, oh, a mí no me pasa. Pero imagínense el sentimiento que tienes en tu carne, en tu parte humana. Tienes que acordarte que cuando tienes las situaciones te tienes que mantener fiel al Señor.
¿Por qué? Porque es como el Señor te va a mostrar hacia dónde ir. Muchas de las veces cuando tienes problemas es porque tú no sabes manejar el dinero. Y te gastas el dinero en cosas que no deberían. Y más rápido de lo que lo haces. Y eso es la verdad. Más rápido de lo que lo haces te gastas el dinero. No puedo decirles cuántas veces yo he comprado cosas que no debería haber comprado. O hecho cosas que no debería haber hecho. Pero tengo placer cuando compro cosas. Yo tengo el pecado de esa autosatisfacción de comprar algo, pero eso solamente dura un poquito. Y anteriormente podría decir, hey, las veces que yo he gastado en algo en mi vida, a lo mejor muchas veces gasté mucho dinero en cosas que no daban valor. Y esas cosas, en ese dinero que gastaba en algo que ahorita no debería haber gastado, lo hubiera gastado en cosas que realmente hubieran generado un fruto. Pero no, solamente estaba llenando mi naturaleza pecaminosa. Yo cada rato me compraba zapatos. Entonces, todas las cosas que hacía no eran correctas. Una vez me arrestaron y me y yo estaba enojado con Dios y dije, Señor, ¿por qué me pasa eso? Entonces yo estaba enojado con Dios, tenía esa fortaleza, pero en realidad no tenía que estar enojado con Dios, tenía que estar enojado conmigo mismo por no seguir las reglas del Señor. Entonces, es importante entender que cuando tú crees que eres exitoso, es a veces una apariencia, porque muchas veces buscas la apariencia. Lo que se siente bien es ser exitoso, pero no quieres el riesgo. Entonces, esas batallas nosotros muchas de las veces no las queremos. Entonces, constantemente estamos batallando por depresión, por ira, estamos divididos, estamos arraigados con relaciones que no son sanas. Entonces, tú no traigas drama a mi casa. A mi casa. Entonces, no traigas drama a mi casa, por favor. Yo tengo suficiente con mi propio drama y en mi casa, como para que alguien más traiga más drama. Entonces, muchos de nosotros somos extremadamente ofendidos y no podemos superar esa circunstancia que nos pasó y tratamos todos los tipos de formas para sacarle la vuelta y caminar en nuestra unción, pero nunca vas a caminar en tu unción, en tu verdadera vocación, hasta que tú dejes a un lado las ofensas. No importa cuánto trabajo hagas, no importa cuánto sepa las escrituras, hasta que tú dejes a un lado las ofensas, vas a estar caminando en círculos. No sé cuántos de aquí sean así. Entonces, ¿cómo indicas y cómo puedes ver tu vida y ver que estás batallando con esta fortaleza? 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Esto es un poquito de lo que hemos estado hablando las siguientes dos sesiones. 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía son débiles, mientras hay entre ustedes envidias y discordias. Es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Entonces muchas de las veces no entendemos que no nos mantenemos atados en nuestras propias debilidades y no somos renovados. Y
todas esas fortalezas del enemigo nos mantienen cautivos, y debido a esas fortalezas que causan en nosotros celos, descontento de entre unos con otros. Y no importa si estás en el trabajo, si estás con tu familia, cuando tú estás batallando con algo, esas fortalezas te mantienen atrapado, y no importa dónde estás, tus amigos, tus compañeros del trabajo, solamente ellos te odian a veces porque eres cristiano. Y eso muchas de las veces puede ser hasta extraño, ¿verdad? Porque muchos de los cristianos a veces ni siquiera se conocen cómo estás en el trabajo, porque muchas de las veces en vez de estar trabajando, quieres estar ministrando, robando el tiempo del trabajo. Muchas de las personas quieren ayudar a las personas en el trabajo, otras personas, pero no trabajan en ellos mismos. Entonces ven los problemas de los demás, pero no ven los de ellos mismos. Entonces todo eso que hacen no les traen satisfacción, solamente se mantienen este en que los demás tienen los problemas, pero él lo mismo. Pero él no se dan cuenta que ellos por dentro se están desmoronando. Entonces, aquí hay muchas cosas en las cuales tenemos que entender, porque estas fortalezas que te estás batallando todos los días te mantienen alejado de cómo vivir una vida sana espiritualmente, te mantiene alejado de ser esa luz, ser un ejemplo de lo que tenemos que ser. Entonces, estar atados a esas fortalezas nos mantienen alejados de estar alejados de nuestro potencial, porque todos tenemos un potencial y no hemos sacado ese potencial porque hemos estado alejados del Señor. Pero tu rebelión, tus miedos te mantienen alejados, porque esas te mantienen alejado de lo que tienes que hacer. Estás atorado. Todas esas fortalezas del enemigo con las cuales tú no has trabajado tienen raíces largas, pueden ser raíces que desde que eras un niño. Estaba leyendo el libro de Pastor Mike, y leyendo la Biblia me di cuenta de mí mismo, de que hay fortalezas en mí que han estado manteniéndome alejado de lo que tengo que hacer, y aún no he podido superar. Hay cosas en mi vida que muchas de las veces me mantienen distraído y me desconecto de lo que realmente tengo que hacer. Y en vez de estar poniendo cosas en el Señor, empiezo a entretener mi cabeza en cosas que no traen bendición, solamente me mantienen alejados, y eso me mantiene alejado del lugar donde debería estar. Y eso me mantiene insatisfecho, y me lleva a tener un momento de paralización, y me mantiene alejado de lo que el Señor tiene para mí. Entonces el Señor me pide que me someta a Él, que busque a Él, porque el Señor quiere que lo continúe buscando y moviéndome hacia adelante todos los días. Pero para eso me tengo que someter al Señor, todos los días someterme y querer buscar dentro de mí, porque el Señor aún no ha terminado con nosotros. Muchos de nosotros pueden decir: Dios es bueno, me liberó, hizo cosas buenas en mí, pero ¿cuánto es tu chamba cuando tú vas a hacer algo por ti? Porque tú solamente te sigues manteniendo en lo que el Señor hizo por ti en el pasado, ¿no? Hace 10 años, 15 años, pero tú no sigues trabajando en ti mismo, tú no sigues trabajando en la relación con el Señor. Esas fortalezas del enemigo te mantienen alejado, te tienen agarrado al piso y no te dejan avanzar, y no te dejan ser esa persona que el Señor quiere que seas. Tú tienes que ser un ejemplo para el mundo, cómo debería ser un cristiano. Está un poco loco cuánto lejos podemos llegar en 2 semanas, ¿verdad? Cuando tú avanzas. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no van como tú quieres? ¿Sigues avanzando? No, muchas veces te enojas, te molestas y te mantienes atado. Es ahí cuando
esas fortalezas del enemigo empiezan a tocar tu corazón y y empiezas a escuchar al enemigo y empiezas a escuchar las voces que dicen, tú no deberías de escuchar al Señor, tú no eres, tú no eres bueno, sabes que no vale la pena. Entonces esos pensamientos vienen a tu mente, te mantienen alejado de lo que el Señor tiene para ti. Entonces sabes que esos pensamientos va a haber, pero para que esos pensamientos puedas vencerlo necesitas estar sometido al Señor. Necesitas trabajar en arrancar desde raíz esas raíces que están manteniéndote atado. Entonces es interesante entender cómo el Señor trabaja en nosotros. Muchas de las veces nos mantiene alejados esos pensamientos. Entonces las iglesias americanas no se adaptan a las políticas. Y eso casi son todas las iglesias. No se adaptan al Señor, pero sí a las políticas del mundo. Y eso que les mantiene alejados de no poder abrir todo su potencial, porque solamente están atados a programas o programas o retiros o cosas que quieren este muchas veces buscan obtener resultados en lugares donde no encuentran resultados y tienen que buscar al Señor para que tengan esa bendición, ese cambio. Hay lugares donde pueden tener eso y hay lugares donde pueden encontrar al Señor y no hay lugares, no hay lugares que el Señor no pueda tocar. Entonces cuando tú te sometes al Señor necesitas hacer las diferencias. Entonces la verdad nos hace libres, pero somos negligentes de compartir la verdad y entonces buscamos programas en vez de someternos a la palabra del Señor. Entonces puedes decir, estoy cansado, vámonos a un retiro. Solamente te va a costar $500 y tengo mi viaje de gratis. Tú no vas a ir a un retiro para ir a un retiro para refrescarte, no. Tienes que hacerlo en tu casa, orar al Señor, arrodillarte. No necesitas ir a un retiro para refrescarte. Puedes ser refrescado todos los días si tú buscas al Señor y no buscas un programa, no buscas un material o las cosas materiales que traigan satisfacción a tu vida. Pero la, la palabra nos dice que cuando tú busques al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser, es cuando tú vas a encontrar al Señor. Entonces para hacer eso tienes que buscarlo todos los días, para que puedas hacer ese impacto en las personas. Entonces cuando busques y tengas ese impacto en ti mismo es cuando haces la diferencia. Tienes que seguir buscando al Señor todos los días porque el Señor es fiel, el Señor no te deja, pero tienes que seguir buscándolo todos los días. Vamos a Salmos 109. Dice que satisface nuestro ser con bondad, con bendiciones. Solo Dios, solo Jesús nos llenan, nos mantienen libres, nos mantiene llenos, nos hace libres cuando venimos al altar buscándolo. Entonces yo crecí en una iglesia pentecostal y era no era raro que alguien en medio de la predicación viniera aquí en medio del servicio, alguien a pedir perdón frente del Señor. Entonces no necesitaba que nadie le pusiera las manos encima o pidiera que oración por él en el altar. Solamente la persona iba y a la presencia del Señor a buscar ese perdón, esa bendición, entonces la presencia no solamente puede ser en el altar, puede ser en tu casa, puede ser en tu carro, entonces puede ser en cualquier lugar. No hay lugar específico, puede ser en cualquier lugar, hasta en tu baño.
No hay limitaciones. Entonces, yo puedo yo he llamado al Señor en el baño. ¿Por qué? Porque tengo 6 hijos y una esposa. Y entonces me ha pasado mucho tiempo en el baño. Y el Señor nunca me puso un alto. No, que, ay, no, no, yo no puedo ir ahí, Charlie. No, claro que puedo ir. Porque el Señor va donde tú vayas. Cuando tú lo llamas, no importa el lugar donde esté. El Señor va a ir contigo. Entonces, esas fortalezas del enemigo las vas a romper cuando tú estés buscando al Señor. Entonces te tienes que separar y divorciar de lo malo y agarrar lo bueno del Señor. Tienes que identificar lo nuevo del Señor en ti. Tienes que divorciarte de lo viejo. Esas fortalezas que muchos de nosotros tenemos batallas por 5, 10, 20 años después de ser salvos, no sabemos cómo desasociar nuestro pasado de lo que somos ahora. Y no entendemos cuánto nos mantiene alejados de seguir adelante hacia donde el Señor quiere que nos mande o quiere que lleguemos. Vamos a Romanos capítulo 6. No te puedes mover hacia adelante viendo hacia atrás. No puedes. ¿Alguna vez has intentado manejar hacia enfrente viendo hacia atrás? No funciona muy bien, ¿verdad? Tienes que tener la mirada hacia donde estás avanzando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué crees que es así o es tan difícil para nosotros salir adelante el pasado o superar el pasado? ¿Por qué seguimos trayendo esas películas de la culpa, el dolor a nuestra cabeza, o esos pensamientos, o de las cosas que hicimos o que las otras personas hicieron hacia nosotros y solamente nos mantienen atrapados y atorados en el pasado? Vámonos a 6:4. Dice: Pues por el bautizo fuimos sepultados con Cristo y murimos para ser resucitados y vivir una nueva vida, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Dice, o sea, tú y yo fuimos resucitados. Sí, sí, nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya. También nos uniremos a Él en su resurrección. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que todos los días necesitamos estar abandonando todas las viejas formas de vivir, dejándolas atrás, no más identificándonos con eso. O tú no sabes y no necesitas saber, porque muchas de las cosas que hiciste, las hiciste en la oscuridad y no sabía ni de lo que estabas hablando. Entonces necesitas abandonar esas viejas maneras y no identificarte más con ello. Porque aún cuando dejes de estarte agarrando de eso, ya no te vas a identificar con eso. Entonces necesitas enterrar tu pasado, dejarlo atrás y que el Señor sea quien te libere, quien te guíe. Y con eso vas a salir adelante en el nombre del Señor. Entonces, si nosotros traemos esta verdad a nuestro espíritu, va a haber muchas fortalezas que vamos a vencer y ya no nos van a seguir manteniendo atrás. Entonces yo creo que Dios te quiere prosperar. Yo creo que quiere levantarte y ponerte más alto que en una montaña y que seas una luz para las personas. Pero necesitas saber manejar esa prosperidad. No te va a prosperar para que vengas a traer ruinas. Te va a prosperar al hombre que se crea ese carácter que mantiene la prosperidad. Y nosotros necesitamos
abrazar lo nuevo. Y para eso tienes que dejar de pasar el pasado. Segunda de Corintias 5:17 dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Entonces, yo he escuchado eso muchas veces, pero ¿por qué sigues hablando de eso? ¿O por qué cómo fuiste? ¿Por qué no? ¿Por qué seguimos practicando, escuchando los mismos daños que hicimos o que hice en el pasado? Entre más tiempo sigues escuchando esa vieja película de lo que hiciste, y es lo viejo que te mantiene atado, esas memorias te trae emociones y pensamientos, y aun cuando esos pensamientos o esas voces las escuchas tanto, empiezan a llevarte hacia atrás al pasado donde estabas atrapado. Eso es lo que pasa a las personas aun que estén en la iglesia, y más cuando eres herido aquí en la iglesia. Es muy doloroso salir a alguien para eso. ¿Por qué? Porque siguen repasando el dolor que tuvieron. Y en cuanto tú mantienes con ese pensamiento, vas a ser un prisionero de tu propia mente. Cuando tú pierdes a alguien y se estás repasando la pérdida de esa persona una y otra vez, te mantiene atrapado. Entonces hay un tiempo y un lugar para todo. Hay un tiempo, claro, para llorar, pero también hay un tiempo para moverte hacia adelante, ¿ok? Pero tienes que entender que hay algo en tu mente que no, si no tienes esa memoria de esa persona que falleció, te vas a olvidar de él, pero no. Eso solamente es tu propia disfunción mental que te quiere mantener atrapado en ese lugar. Pero tengo que levantarme más arriba de eso. Porque si no me mantengo ahí, o como con la mentalidad de como cuando tenía 20 años, no voy a ser libre. Imagínense los pensamientos cuando eras joven, cuando tenías 15, 20 años, y se sigues manteniendo ahí mentalmente y sigues escuchando en tu mente, aun cuando tienes 20 años, y emocionalmente o espiritualmente sigues pensando como en esa edad. A veces puede que ya tengas 40, pero sigues pensando como si tuvieras 15 y te mantienes paralizado. Entonces necesitamos abrazar lo nuevo. Necesitamos abrazar lo nuevo. Y tienes que entender, claro, y aprender de tus errores, pero tienes que salir adelante. No te estés golpeando a ti mismo, no te estés dañando a ti mismo. Tienes que dejar pasar las cosas. ¿Por qué? Porque no te hacen nada bien. Hay mucha gente que quiere hacerte daño. No los ayudes, no te autodañes. En verdad, personas religiosas no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen su propio pecado. Entonces cuando tú predicas algo así, tú no los haces entender, no entienden, porque no es que le estés dando el permiso para pecar, sino es entender que tienes que someterte al Señor. Es por eso que vamos a leer Romanos 8:1. Dice, así pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar en estos momentos a aquellas personas que no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo. Imagínate, ya no vas a caminar en tu carne. Eso no significa que eres perfecto, no, sino que cuando esa persona comete un error, viene y se arrepiente ante Dios, hay un cambio. Cuando una persona hace un cambio y confiesa sus errores, ¿qué es lo que dice la Biblia? Echa fuera todo pecado. Y me hubiera encantado haber escrito eso, porque creemos que
la forma espiritual hay en nuestra cabeza es la correcta, pero no. Lo correcto es seguir al Señor sin estarme quejando o quejando de los demás. Pero las historias que leemos en la Biblia, pero en vez de hacer los cambios necesarios, nos mantenemos alejados de la bendición del Señor y no vemos cómo el Señor nos mantiene en una posición por alguna razón. Entonces, un hombre espiritual en Cristo es aquel que reconoce sus faltas y que trabaja para arreglar sus faltas. Y es en esa confesión, en esa relación con Jesús, cuando él empieza a entender la gracia del Señor. Y la Biblia dice que es por su gracia la que te lleva o te guía a su arrepentimiento. Y sus bondades te llevan a un arrepentimiento. Entonces yo he sido un padre cuando sí fui abusivo o semi-abusivo. Y lo puedo decir ahora porque anteriormente no lo podría decir porque verbalmente no construía a mis hijos como debería haber hecho y físicamente los hubieran nalgueado más de lo que los hubieran amado. Entonces, cuando yo tenía 22 años, no pensaba de esa forma, pero ahora que tengo 42, si pienso de esa forma, digo, wow, creo que lo hice injustamente porque había cosas en mi vida que me mantenían alejados de ser un buen padre porque lo hice mal y empecé a repetir. Entonces, yo creyendo lo que era mejor para ellos, yo no tenía el entendimiento para hacer las cosas correctamente y no entendía que había una mejor manera, pero había una mejor manera. Entonces, esas fortalezas con las que sigo batallando me crean culpa y pena y vergüenza y me hieren y me mantienen atrás y no me ayudan a seguir adelante para poder caminar en mi llamado y entender que Dios me ungió. Esto es lo que los fortalezas del enemigo hacen en ti. Entonces la condenación es una fortaleza con la cual tú estás batallando. Entonces muchas personas pueden estar atormentadas con sus pensamientos y te sientes que no eres justo para hacer las cosas y no te sientes que puedes seguir al Señor. Entonces te mantiene en una autoestima baja. Déjame repito de nuevo, te mantiene en una autoestima baja. Siempre creemos cosas así con las cosas de mujeres, no sé por qué. Muchos de los hombres con los que he encontrado en mi vida, muchos tienen autoestima baja. ¿Por qué? Porque no tienen el verdadero pensamiento para poder levantar su autoestima. ¿Cómo sabías que no tenían una autoestima alta? Porque fácilmente no los podían los podían manipular o controlar cuando había presión. ¿Puedes entender eso? ¿Por qué crees que una persona que se puede quedar en una relación abusiva? Porque probablemente tienes una autoestima baja. Es fácil de controlar a alguien que tiene una autoestima baja. Eso es porque los pastores en la iglesia que no quieren construir su congregación, es mejor manipularlas teniéndolas en una autoestima baja. ¿Cómo crees o cómo sabes? ¿Por qué? Porque yo he estado en esas iglesias. He sido parte de ese círculo social. Y te quieren mantener más dependiente de ellos que de Dios. Quieren que te estés dependiendo del programa más de lo que estás dependiendo de Dios. Entonces no te llevan al lugar donde el Señor quiere que vayas. ¿Por qué? Porque solamente si te mantienen controlando o manipulando. Entonces damos gracias que aquí la verdad se está predicando. Seguimos saliendo en, con un mensaje poderoso.
Entonces necesitas seguir manteniéndote en una construcción continua. Entonces podemos entender que hay pastores en sus 20 años. Entonces puedes decir, hey, yo no puedo, antes de poder decir yo podría ser pastor, pero ahora una vez que vas creciendo dices, wow, no estoy ni cerca de ser pastor. ¿Por qué? Porque generalmente necesitas entender muchas cosas, necesitas tener experiencia en tu vida para ser pastor. Entonces recuerden, la condenación es una fortaleza del enemigo que te quiere mantener atado. Entonces tienes que aprender a perdonarte para salir adelante. Entonces la destrucción te mantiene alejado y te mantiene ligado al pasado. Entonces no hay libertad cuando hay condenación en tu mismo. Entonces la condenación ignora de lo que hay en la cruz. Entonces esa ignorancia mantiene ignorando o te mantiene alejado de la cruz, del amor en la cruz que hay. Entonces es importante que te sientes y busques al Señor y que te ayude a progresar. Porque si no, solamente vas a estar retrocediendo en tu relación con el Señor. Vamos a Filipenses 3, del 13 al 14. Dice así: Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Entonces tienes que entender y tiene que ser algo con lo cual puedas vivir toda tu vida. Tienes que olvidar el pasado y tienes que decidir buscar a Jesús, buscar esa meta del día de hoy. Es un acto de voluntad dejar el pasado atrás y buscar el presente hoy. Es una voluntad. Estás echando fuera los pensamientos o tu imaginación y es decirte a ti mismo y disciplinarte a ti mismo y hacer fuerte pensamiento y decir, ya no voy a hablar o pensar o hacer estas cosas que me mantienen atado con el enemigo. Entonces, porque soy un hombre nuevo, puedo hacer los cambios. Puede que a lo mejor no vas a poder cambiar tu apariencia física en un espejo, pero hay algo que puedes entender adentro de ti, porque hay algo que está pasando cuando tú clamas a Dios. Hay un cambio que pasa cuando hay una transformación que no se puede explicar, pero ya no soy ese hombre. Todo lo que pasó es de que tengo esa urgencia de ser responsable y manejar mis negocios como hombre. La primera cosa que Dios me dijo que hiciera, la primera vez que lloré, me dijo Dios, ve y paga tus deudas. Dice, ¿por qué? Si yo solamente estaba pensando en mi cabeza las deudas y tenía un peso y estaba deteniendo la prosperidad que estaba en mi vida o lo que iba a tener en mi vida. Entonces todo lo que tengo ahorita en estos momentos es por Dios. Tengo una carrera, pero no tengo educación. ¿Por qué? Porque Él abrió la puerta. Porque Él abrió la puerta. Él hizo el camino cuando no había caminos. No puedo explicarlo, pero Él lo hizo. Y así que lo que yo sé es de que yo puedo seguir buscándolo. Y aunque vengan obstáculos y quieran venir a arruinarme, yo sigo ganando esos obstáculos, brincando esos obstáculos gracias a Dios. Entonces no permito que la culpa, las condenaciones me tengan o mantengan cautivos.
Entonces, ¿por qué lo haces? Porque sigo leyendo la palabra y sigo presionando hacia enfrente. Me sigo diciendo que soy un hombre nuevo. Me sigo diciendo que Dios es para mí. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y Él me va a hacer la cabeza y no la cola. Y de que soy arriba y no abajo. Y me sigue diciendo. Digo, y yo lo creo y tengo que creerlo en mí mismo. Y poco a poco esa confianza que antes no tenía la tengo. Y esa confianza me llevó a un lugar mejor. Y vino gracias a Dios a quien yo sirvo. Vamos a Proverbios 24:16. Y dice así, porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Entonces es un hombre justo que se va a seguir levantando. Entonces hay, hay justicia y hay esperanza. ¿Por qué? Porque es cuando estás con el Señor, sin importar que te caigas, te puedes levantar. Con el Señor no hay nada imposible y el Señor te ayuda a que te levantes, sin importar lo que esté sucediendo. Y el Señor honra eso. Así que no te mantengas atrás. Tú tienes que seguir levantándote. Tiene, a lo mejor no hay paz ni alegría cuando tú mismo te estás golpeando. Vamos a Efesios 1:7. Dice en Efesios 1:7, dice, en, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la libertad y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Entonces, por su sangre, tenemos que empezar a hablar más por su sangre. Por su sangre somos redimidos, somos nuevas criaturas. Entonces, cuando tú te odias a ti mismo, se mantiene opuestos a la verdad de Dios y te hace débil cuando tú mismo le haces caso a tu propio odio, cuando tú mismo te odias. Cuando tú te amas, te mantiene débil y es una herramienta del enemigo para mantenerte distraído. Y es solamente Dios te puede liberar. Yo veo el espejo y me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Sin importar lo que tenga, me gusta lo que veo. Porque el Señor me está haciendo diferente. Realmente es la verdad. Con la primera vez que me diagnosticaron con vitiligio, decían, no sabía qué iba a hacer. No voy a saber cómo va a ser mi apariencia. Entonces dije, no, tienen que salir adelante. ¿Por qué? Porque esto solamente es una apariencia exterior. Lo que hay en el corazón es lo que me hace, es lo que a mí me hace quien soy yo. Me gusta que es mi apariencia, que es lo que le gustó a mi esposa, pero no, estaría mintiendo. Ella te va a decir, fue mi corazón lo que la atrayó a ella. Fue mi amor a Dios lo que la atrajo a mí. Entonces estamos aquí tratando de hacer o arreglarnos a nosotros mismos o querer vernos bien. Entonces si tú quieres sobresalir, necesitas tener a Cristo en tu corazón, de buscar a Dios, leer su palabra, porque yo puedo entender que a lo mejor puedes tener un gran cuerpo. La única forma en la cual es si buscas solamente lo exterior, vas a buscar, no sé, a lo mejor tu pareja, ¿dónde? En un bar. Pero si tú quieres buscar o encontrar esa pareja correcta, es buscar en primero trabajar en ti y el Señor te va a bendecir. Entonces, entiendes el poder del Señor en tu vida. Como el Señor cuando te transforma de adentro hacia afuera, Él hace la diferencia y trae las bendiciones. Pero tenemos que permitir que Dios nos mueva hacia adelante y dejar de estar trayendo el pasado y necesitamos movernos hacia adelante con Dios.
Tenemos que seguir moviéndonos en Él y dejar a un lado ese dolor. Y tenemos que movernos adelante, pero con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y agradecemos esta tarde. Muchas bendiciones y que tengan una excelente noche. Amén.